Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en el sentido humano, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez agradecerle su presencia y participación. Muy bien, estamos abiertos los diálogos de hoy en la mañana. Adelante, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, ¿cuántos Cristos hay? A ver. El Cristo es un estado de conciencia, es una cristificación, es una unción en la luz, que es el significado en griego de Christus. Es una tradición de seres humanos que han logrado experimentar esa unidad, tal como lo decía Jesús el Cristo. Sean uno conmigo como yo soy con el Padre. La fuente, el generador de todo lo posible, el Padre. Entonces, Cristo es una sucesión, como hay Budas, el 23 fue Siddhartha, el 27 fue Bodhidharma, etcétera, etcétera. Es una tradición. Por eso el muy sublime maestre decía, seguir Estrada no es seguir a un hombre, es seguir una línea, una tradición, un linaje de los Cristos, Budas y Quetzalcóatl, pero el linaje divino. No es que Jesús, Buda y los demás Quetzalcóatl todos fueran parientes. Es el linaje divino que se expresa en forma humana, en una misión. Porque cuando no hay una misión, entonces no hay propósito. Nosotros por eso en la organización que estamos tratando de hacer funcionar, le llamamos misión de la Orden del Aquarius. Primero es la misión y luego la orden se constituye para servir esa misión a través de sus elementos, a través de sus miembros. Entonces, Christus o Cristo, por ejemplo, antes de que se le asignara el vocablo Jesucristo, cuando en la época de Juan, el Bautista todavía que no estaba muy activo, Jesús, se dijo, Él es el Cristo, o sea, ya se conocía que el Cristo era una tradición de iluminados, de un linaje divino manifestado en la tierra. Los hindúes lo dicen que Vishnu tiene su manifestación a través de Krishna. Es el mismo concepto. Un estado de conciencia se refleja y materializa. Pero fíjense bien que viene a ayudar al desarrollo de la conciencia, diciendo que sí y que no, lo que es una vergüenza para la manifestación y lo que es realmente lo digno, lo correcto. Fue duro con la hipocresía, fue duro con la mentira, fue duro con el abuso, fue duro con el enriquecimiento en el templo, fue duro con los
adúlteros. Fue duro con muchas cosas, pero también fue inspirador y entregó su vida a sanar y a clarificar y a sanar la mente también, no solo el cuerpo, el espíritu, para tener el campo de desarrollo y así poder reconocer y comprometernos con la vida. Cuando uno se da cuenta, cuando el Cristo se da cuenta de la realidad de la unidad en todo, aparece el estado del Hijo del Hombre. Es algo que nace y que se gesta dentro de nosotros, no con un papá y una mamá biológicas. El estado del Hijo del Hombre es su generador masculino y femenino, están en el plano espiritual, en el plano de la luz que ilumina el mundo, siempre, no a ratitos sí y a ratitos no. Aunque a veces no la podamos ver o reconocer, ahí está. Jesús, cuando recuerdo que pasó al lado de un perro en descomposición, miró sus hermosos dientes como perlas. ¿Cómo es posible ese tipo de cosas? Pues sí, era una gran señal de esto. Entonces, el Cristo es un estado de conciencia, no es un personaje solo histórico. Pero ese nivel de manifestaciones se da cada 2000 años, cada era. Hay instructores de ciclo menor y este es de ciclo mayor. O sea, instruir es dar la lección adentro del alma, recordarte quién eres, para qué estás aquí, a dónde vas. Son las instrucciones más importantes que se van hacia el interior, hacia el individuo. Muy bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Pero sí es una sucesión de estados de conciencia, no comparativos, pero sí indicativos de esa unidad con la fuente. Adelante, ¿quién más? Constantino, adelante. Sí, maestro, ayer mandó alguna información sobre los templarios y la pregunta es, ¿qué relación había o hubo en las tres carabelas que traía Colón, que traían el símbolo de los templarios? Esa es una gran pregunta. El señor Cristóbal Colón, que era genovés, o sea, italiano, era de Génova, genovés, consiguió el patrocinio de la reina Isabel. Y la reina Isabel tenía sus emblemas. ¿Por qué no puso el emblema de la reina Isabel, sino el emblema de la cruz templaria? Es una pregunta que queda ahí en la historia. Habrá que preguntarle a Cristóbal Colón y a ver si te lo dice. Pero como ya no anda por aquí, pues no se le puede preguntar. Queda simplemente un estudio de asociación o de... Es una pregunta que nadie me ha sabido contestar. Y era muy claro, eran tres carabelas o tres pequeños barcos, no eran tan grandes. Eran barcos más o menos de 20, 25 metros, no crean que eran más grandes. Y tenían su bodega abajo y su...
su, su plataforma, todo, 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 pero no eran tan grandes, porque aparte construir un barco era muy, muy complicado, ¿sí? Cuántos árboles, cuánto transporte, cuánta mano de obra. Los cepillados no eran con eléctricas, eran. Y luego lo tenían que tratar para que no, y que quedara exacto, porque si no se les metía el agua, etcétera, etcétera. Entonces sí, el tema de las carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Con ellas llegó a Santo Domingo por ahí y fue el primer contacto que tuvo con pobladores de esas islas. La Española, la isla donde ellos llegaron, que está ahí pegados a Haití, Santo Domingo. Por las corrientes naturales que salen de las Islas Canarias, las Islas Azores, y corren hacia América y llegan a los Antillas. De hecho, es el trayecto normal de los huracanes, especialmente en el área de septiembre-octubre. Recuerden que se conmemora la llegada de Colón el 12 de octubre a las tierras donde había pobladores americanos. ¿Mm? Pero eran isleños, no era la civilización náhuatl, azteca, ¿no? Eran isleños de ahí, de regiones de las Antillas. Pero sí, me queda más como una pregunta intrigante, porque acuérdense que para 1319, perdón, por ahí, ya los templarios ya no estaban en acción pública. Estamos hablando de 150 años después. Todavía queda un poquito más intrigante. ¿Por qué usar un símbolo de la caballería templaria? Porque así en rojo es de los templarios, la sangre de Cristo. Otros símbolos similares como Cruz de Malta pues son de los hospitalarios y de otras los tectónicos y otros más. Pero no los templarios tenían su cruz roja. Se habla también de la creación de la Cruz Roja con el espíritu, no de los templarios, sino de los hospitalarios, que se encargaban de sanar a los peregrinos o quienes hayan sido lastimados en la búsqueda de la Tierra Santa. ¿Sí? Era una misión como de turismo, pero de protección en los grandes caminos que llevaban hacia la Tierra Santa de Jerusalén. Bien, entonces Cristo es un estado de conciencia. Templario es un estado de conciencia. Caballero que pone su palabra y pone su vida en donde la pone. Sin palabra no hay propósito en el alma, hay confusión. Para aquel que alcanza ese estado, no se trata de imponer estados, no se puede, simplemente es señalarlo. Bien, adelante, ¿alguien más? Gracias, maestro. Sí, los templarios hacían renuncia, voto de pobreza y castidad y algunas otras cosas más para cumplir su misión. Su misión estaba por encima de ellos. Tratamos de seguir esa línea, esa inspiración que nos dejaron estos grandes grupos humanos como un legado para seguir el camino hacia
lo santo hacia la plenitud, no a poner cara bonita y de buena gente, no, es un acto de confirmación de mi identidad eterna. Hay muchas teorías, se dicen cosas muy bonitas por aquí y por allá, pero ¿quién la dice? ¿Qué está haciendo por el mundo? ¿Qué parte o qué parte no? Porque de dar opiniones es muy fácil, pero mostrarlas con los hechos, con la renuncia a la vida personal por el bien común, muy pocos. No es fácil también. Adelante, Leticia Carmona. Buen día, maestro. Buen día, queridos hermanos. Maestro, ¿existe algún vínculo o algún legado que se haya tomado de los templarios hacia la gran fraternidad, hacia la SOA? Sí, la capa. Los rituales, algunos rituales. No todos, no, no. Tenían rituales más fuertes ellos. Pero la misión de ellos en el fondo, más que las formas, era unir Oriente y Occidente. Esa unión de Oriente y Occidente eran dos grandes misiones. El del Oriente, preservar la luz que nace siempre en la vida, la fuente que genera todo, llegar a esa identificación, la tradición iniciática. Y en Occidente, llevar todos esos valores y principios a Occidente, a la Europa de aquel entonces, e inclusive a donde se pudiera. Son dos grandes misiones, y esas dos grandes misiones se reflejan en la gran fraternidad universal, como la parte occidental, a donde hay que llevar el mensaje a la humanidad, y la oriental, la del Oriente, que es la preservación de la luz en presente, en la luz viva a través del linaje, que luego los demás seguirán como ejemplo e inspiración en su vida, no imposición. Es por inspiración, por reconocimiento, por identificación con ella. Entonces, esas dos misiones del Oriente y de Occidente de los templarios está muy bien plasmada por el muy sublime maestre en la gran fraternidad universal acorde a los tiempos y en la orden que sus iniciados cumplirán sirviendo a la humanidad. No teniendo puestos de mando, sino sirviendo a la humanidad. ¿Cómo? Pues mayor y mejor salud y conciencia, mayor entendimiento, menos guerras y que hasta los que traen ropas de la orden muy elegantes, muy significativas, a veces están haciendo lo contrario, pisoteando a los demás, bien queriéndose quedar con el botín. Por eso el hermano mayor nos recordaba mucho y es una frase muy bíblica, digo, muy del Evangelio. El que no pasa por el aprisco es ladrón y robador. Qué fuerte. Y esa la dijo Jesús, el tan dulce Jesús. El que no La pasa por el camisa, aprisco es ladrón y robador. la camisa de los hombres también es templaria. No es de los bardos, los que anunciaban las buenas nuevas por toda Europa. Luego de ahí salieron los juglares que las cantaban,
para que fueran más interesantes, más atractivas, y para que la gente la repitiera. Pero los bardos eran como los anunciadores de qué estaba pasando en el mundo de aquella época, o de las doctrinas o de lo que se decía que venía de otros lugares muy lejanos. Eran personas enteradas, claro, con las limitaciones de su tiempo, pero eran los que viajaban para dar las buenas nuevas. Entonces, al poner la camisa de los bardos, pues es obvio que nos está dando un señalamiento. El muy sublime maestro, doctor Serra y no de la Ferrier, avatar de la era del Acuario. Por lo menos así lo reconocemos y que la vida diga de su gran propuesta o propuestas que hacen una gran propuesta. Bien, adelante, ¿alguien más? Maestro, buen día a todos. Gracias. Agregaríamos el pantalón de Occidente y las sandalias del Oriente también. No, no, no. El pantalón es totalmente oriental. El pantalón bombacho es muy clásico de la India. No Y es Occidente, el bardo, lo que acabo de decir en la Europa de aquel entonces. Y la capa fusiona las dos misiones, la de Oriente y de Occidente. Esto casi nadie lo dice o nadie se ha dado cuenta. Por lo menos yo lo reconozco y me da sentido. No tengo la verdad, pero sí reconozco que por lo menos para mí eso tiene un gran sentido. La unión de las dos grandes misiones en un solo círculo. La tierra y el cielo. En la tierra los humanos con mejor salud y en el cielo los humanos con mayor conciencia. Todos amalgamados en una circuncisión o en un círculo que apunta a un solo centro y hacia más arriba. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Ya es casi el tiempo. Adelante, Nar. Em, sí, buenos días, maestro, y buenos días al grupo. Bien, en mis reflexiones sobre los grandes mensajes, quería preguntarle algo que lo subrayé como interrogante. En el primer mensaje nos habla de los signos, el maestro Laferrière, de los signos precursores del advenimiento de la teocracia y pone, sin embargo, reforma del 16, Revolución Francesa, difusión del Evangelio, desarrollo del ateísmo, fundación de la ONU, leyes sociales, resurgimiento de la Atlántida, feminismo, regreso de los israelitas a Palestina, desarrollo del ocultismo en el mes de advenimiento, en el mes de Acuario, devoción al Sagrado Corazón y al Cristo Rey. Y lo último que dice en ese párrafo es dos ideologías que se dividen el mundo. Entonces, ha citado tantas cosas en ese, como precursores del advenimiento de la teocracia, que yo no entiendo a qué se refieren las dos ideologías que dividen al mundo. ¿Será que son movimientos que unen y otros que separan? Por si nos puede comentar algo sobre esta teocracia y esa manifestación de la teocracia. Gracias. Ah, caramba, es una pregunta como con 20. A ver, hágame una más. Bueno, hasta donde se pueda en este tiempo y en este espacio. Bueno, las dos ideologías más clásicas es la filosofía oriental, que es muy subjetiva hacia el mundo de adentro, y la occidental. O también dos ideologías que han dividido pues, el capitalismo y el comunismo en aquel entonces. Otra forma de división de esas dos grandes ideologías pues es la expresión femenina y masculina cuando se confrontan, no cuando se complementan. Dividen el mundo.
Pues sí, cuánto ahorita está dividiendo entre el machismo y el feminismo o el embrismo más que todo. Que hay gente que el feminismo la toma como una dignificación de la mujer y no como un reclamo. Sí, pero bueno, depende quién lo piense y lo haga. Entonces, sí, nos han dividido sí, el cielo y la tierra, el oriente y el occidente, pero por eso hay que poner algo de oriente en occidente y algo de occidente en dos ideologías, la filosofía religiosa y la filosofía propiamente dialéctica materialista. ¿Cuántas divisiones quiere que le nombre más? Mm. En la relación con la teocracia. La teocracia es no la democracia, sino la teocracia, es que se reconocerá, y de hecho Platón es un gran disertador acerca de ello, por estado de conciencia que englobe a todos. No puede definirse como una persona, el teócrata, sino como un pensamiento permanente de regirnos por las leyes divinas, por asimilarnos al gran plan macrocósmico. Es un tema muy delicado establecer una teocracia, porque hay unos que luego con su ego dicen yo. No, es que no es así. Te lo ganas por tu servicio, te lo ganas. El más grande en el reino tendrá que, es el más pequeño en el reino de los cielos. El más grande entre ustedes deberá ser su servidor. Esa es teocracia, en el sentido, por ejemplo, de los últimos civilizaciones o culturas teocráticas, es la cultura tibetana, porque era un balance entre lo que es el Dalai Lama como una representación viva de toda una cultura. No era solo una persona, sino tenía que vivir y representar a esa cultura. Y esa cultura, pues, hablaba del crecimiento, de poner atención a nuestra realidad en el estilo oriental interna. Desde el inconsciente con aquellos bailes frenéticos de chamanes hasta cosas muy elevadas y finas de valores trascendentales. Por ejemplo, el tema talibán, dicen que es casi una teocracia, pero no es un tema de poder y de imposición y de falta de valores, cuando no respetan a los demás, pasan encima de ellos. Entonces, pues, no podríamos tomar que los talibanes, que aún dicen que todo de Dios y de Dios y de Dios, pero su vida no respetan también lo que ha creado Dios en todas partes, nada más lo que a ellos les conviene. Ya tuvo un giro hacia lo político partidista. El tema teocrático es un tema no fácil de mantener en el tiempo. El Moisule Maestre hace una ligera propuesta y dice, tendrá que ser un gobierno por psicólogos, científicos, amas de casa, místicos, empresarios, por un conglomerado de visiones, que es lo que se supone que es un congreso. Pero no, sabemos que ahí son otros temas de partido. Entonces el tema teocrático es algo muy fino y no fácil de mantener, pero se tiene que proponer porque es la verdadera gobierno que ayudará a la humanidad a salir adelante.
como conjunto, no como personas individuales. No solo en el campo económico, sino en el social, en el espiritual, en el mental, etcétera, etcétera. Es una gran aspiración de estar gobernados por sabios y todos complementándose para el bien común. Es una gran propuesta, no fácil de hacer y menos de perpetuar. Las tendencias y vicios humanos tienden a aparecer tarde o temprano, si no se trabaja la autodisciplina. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que pasen un bonito día. Max. Gracias a usted. Maestro, muchas gracias. Gracias, Maestro, maestro. muchas Buen día a gracias. todos. Saludos, Carolina. Hasta mañana, maestro. Hasta Hasta mañana. luego. Adiós, adiós, hasta mañana. En el mismo canal a la misma hora. Hasta mañana, maestro. Gracias A ver por si todo. puedo dar corazones como ayer. Yo no mandé, pero hoy sí.